Y vamos a pasar ahora a nuestra mesa sobre el suicidio. Nos vamos con el informe. Adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Esto quiere decir que cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año, más que quienes mueren por malaria, cáncer de seno o por homicidios. Y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, solo por detrás de los accidentes de tránsito. Salvo escasas excepciones, en la mayor parte del mundo los hombres se suicidan más que las mujeres. Y el 79% de los suicidios ocurrieron en países de ingresos medios o bajos como República Dominicana. Es un grave problema de salud pública que solo en el 2018 cobró la vida de 648 dominicanos y 284 en el primer semestre del 2019. Ante estas cifras alarmantes, cabe preguntar, ¿existe una política pública de prevención de suicidio en República Dominicana? ¿Las aseguradoras cubren las terapias psiquiátricas o psicológicas para enfermedades que pueden llevar al suicidio como la depresión? ¿Cuáles son las señales de que alguien podría atentar contra su vida? ¿Y qué pueden hacer sus allegados para evitarlo? Todas estas y otras preguntas en la mesa de esta noche, María Cela. Un tema definitivamente duro, doloroso. Hoy tenemos aquí en la mesa también un testimonio de una madre que perdió a su hija en las garras del suicidio, pero que todos debemos tocar, que debemos hablar con nuestros hijos, que debemos hablar con nuestros amigos para poder identificar los signos, porque muchas veces nos toma de sorpresa. Tenemos con nosotros al doctor Ángel Almanzar, quien es director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, y es el ángel del cual yo hablaba anteriormente, porque llevo un tiempo conociendo su trabajo y su intención. Es una persona que todo el mundo adora y respeta por la labor extraordinaria que ha hecho con salud mental en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Y bien merecido todo lo que dije, así es que no digan no. Tenemos también a la doctora Marisol Taveras, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Tenemos también a Heidi Camilo, la licenciada Heidi Camilo, que ya es frecuente en nuestra mesa, es psicóloga clínica y representante del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y tenemos a Ramona Ramos, quien es el testimonio de esta noche. Vamos a empezar hablando del suicidio, porque mucha gente asocia el suicidio a la depresión, a la bipolaridad, a los trastornos de conducta, a los trastornos mentales. ¿Cuál es la relación del suicidio con todas estas enfermedades o condiciones? Y si una persona que no tiene ninguno de estos trastornos puede cometer suicidio. Sí, muchas gracias. Muy cómodo al estar acá, al lado de estas estrellas. Dios mío. Qué bello. Miren, lo primero es que el suicidio la depresión tiene una carga sumamente importante en el suicidio. De cada 100 personas que padecen depresión, bueno, pues cerca de 85 van a pensar en el suicidio como una alternativa a la salida depresiva. 85%. Sí. De las 10 personas que sufren depresión. De las 100. 100 personas. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Que de ese grupo, de esos 85, de esos 100 que piensan en depresión, en el suicidio como una alternativa, como una salida, muchos, la inmensa mayoría lo puede intentar. Hay una gradación que hasta llegar al suicidio consumado, la ideación suicida, la planificación suicida, el intento suicida. ¿Cuál es el promedio de intentos para las personas que lo logran con éxito? Por cada persona que logra el suicidio, hay alrededor de 20, un poco más, que lo intenta. Pero generalmente la persona que finalmente lo lleva a cabo, lo ejecuta, lo ha intentado antes. Sí, una buena parte, porque por la carga de la depresión o de la bipolaridad o de cualquier otra de las patologías psiquiátricas fuertes, como la esquizofrenia también, que es la tercera. ¿Eso se da aún la enfermedad esté siendo tratada? Se puede dar aún la enfermedad esté siendo tratada. Se puede dar. ¿Qué tanto es el nivel de porcentaje? Porque a veces uno diría, qué bueno que fue diagnosticada esta persona con bipolaridad, que está siendo tratada, porque va a evitar que incurra en un acto suicida o de alguna naturaleza. Lo que dice la evidencia científica es que
en la medida en que se interviene temprano y se le dan los soportes, que no solamente son los soportes medicamentosos, psicológicos, familiares, de la comunidad, en esa misma medida puede lograrse que no se consuma el suicidio. Ok. Pero siempre hay un riesgo. Hay otro grupo, para terminar, de suicidios consumados Impulsivos. que son impulsivos. Que salen de ¿Qué repente. pasa en ese cerebro, doctor, en esos suicidios impulsivos? La reactividad es una carga importante en este momento. Son Ok. personas impulsivas. Muchas veces lo podemos encontrar en el trastorno límite de la personalidad, Sí, ok. que es una persona impulsiva. Y en esta impulsividad puede, por rabia, intentar quitarse la vida. Necesariamente no es la intención morir. Es, vamos a decir que un acto tal cual, y puede llegar al tema de consumarse el suicidio. Ojo con esto, no queremos decir que toda persona, y hacemos la diferencia que va a venir en algún momento la pregunta de las personas que se autolesionan, que son las personas que se automutilan. Sí. En el trastorno límite de personalidad, tú puedes encontrar a alguien que se corte, Sí. pero es para sentirse vivo, porque la conexión con la vida Con es el el dolor. dolor. Ok. Y mucha gente también hace intentos de suicidio para llamar la atención, no porque realmente quiera suicidarse. Es un grito desesperado de ayúdame porque no puedo seguir viviendo así, ayúdenme. Sí, pero si lo hace, se convierte en una emergencia. Es una emergencia. Por supuesto, porque uno que- nunca sabe. Que requiere la Ok. intervención inmediata. Una pregunta que yo tengo, ¿cuánta gente que se suicida nunca da indicios de ningún tipo de problema? No da signos de alarma, señales de alarma. ¿Existen ese grupo? Sí existe, pero es mucho menos significativo Son los menos. en número que aquellos que dan Que algún dan indicio. La mayoría de las personas que se van a suicidar dan indicios. Yo estaba... Bueno, Ok, yo leía que los hombres se suicidan más que las mujeres. ¿Eso sigue siendo así? ¿Y por qué? Y si se suicidan por motivos distintos, hombres y mujeres. Sí. Déjenme contestarle. Sí. Bueno, realmente los trastornos del ánimo, en este caso, como están más asociados a los trastornos depresivos, aquellos que se suicidan, pues se dan más en las mujeres. Pero la utilización del método que Métodos es más para- violentos. Sí, para cometer el acto, pues es más agresivo En los hombres. en el hombre. Entonces, por eso es que se consuma de una forma más evidente y más frecuente. Hay una pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo. Óyeme, he perdido esta amiga o este amigo y ella nunca me dijo lo que ella estaba sintiendo. Si yo lo hubiera sabido, yo la hubiera podido ayudar. Es decir, cuando yo preguntaba sobre los indicios, es porque escucho eso con mucha frecuencia. Mucha gente habla de la depresión como un lugar oscuro donde ellos se refugian por temor a que la gente lo sepa. En este mundo donde nadie quiere una persona negativa, nadie quiere escuchar pensamientos negativos, donde la gente tiene temor a ser juzgada como una persona débil, una persona fracasada, mucha gente esconde sus sentimientos. Ahí viene lo que se le llaman depresión enmascarada, Exactamente. que es justamente una persona que socializa, que está en el medio, que se ríe, que hace todo, pero internamente es otro mundo. Entonces, esas son las personas que nos dan la sorpresa y las otras personas que nos dan la sorpresa son los que actúan de manera impulsiva, que también pueden de repente tener ese acto. Pero nosotros planteamos siempre que el entorno cercano, próximo a cualquier sujeto, da señales. Da señales. Por que se ejemplo, pueden- que se pueden identificar. exacto, ¿cuáles son esas señales? Porque ahora mismo también hemos visto muchos adolescentes
suicidándose producto de bullying, de cosas que pasan en las redes sociales, Situaciones situaciones familiares. Y después cuando se les pregunta a las personas que lo rodean, dice, no, pero él era feliz, él estaba completamente bien. Y es un adolescente que pasa por situaciones de altas y bajas emocionales. Como un padre o una madre puede identificar que su hijo puede... Es que de hecho el adolescente ya por el mismo tema de la adolescencia va a presentar un estado de ánimo bajo de manera clínica. Pero un adolescente no es ahora que se está suicidando. Lo que pasa es que no teníamos estadística, porque decir que un adolescente cuya única preocupación es vivir, ¿cómo puede pensar en esto? Lo han hecho, solo que antes se registraban como accidentes, no como suicidios. La gente callaba. La gente lo callaba porque era indescriptible Un tema tabú. El dolor. No, y es un para tema tabú enfrentarlo. también. Era un Todavía, tema tabú claro. por asuntos religiosos también. Y Nadie quería que los demás se enteraran que se había suicidado porque la religión condena el suicidio. Sí, y de hecho, dentro de esos indicios, muchas veces podemos encontrar a una persona que no te dice, yo me quiero quitar la vida, pero va a empezar a planear el futuro de los demás sin su presencia. No se está hablando de ideas de muerte. Esto es un indicio claro de que esta persona se está despidiendo de cierta forma para no entrar en contradicción o conflicto con el tema religioso o con la misma familia, pero te empieza a plantear una serie de conductas que van propias a... Vamos a hablar de esas conductas cuando regresemos después de la pausa, porque es bueno que la gente pueda identificarlas. Claro. Y la edad promedio donde se suicidan las más diferentes personas. edades. Hay, bueno, todas las edades, ya vimos que en los adolescentes en el mundo es la segunda causa de muerte, pero también a medida que vamos entrando en edad, hay muchas razones por las que la gente empieza a deprimirse. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, eso, y además, algo que me llamó mucho la atención, yo vi hace un tiempecito, o sea, esto no es casualidad, hace poco fue el Día Mundial de Suicidio, ¿no? Un reportaje muy interesante sobre el puente del que más gente se ha tirado en el mundo, que es el Golden Gate, es uno de los puentes más famosos del mundo, pero desafortunadamente arrastra esa terrible verdad. Se han suicidado más de 2.000 personas desde el 1937. Y una persona que sobrevivió, solo el 2%, cuenta una historia que a mí me gustaría preguntarles a ustedes si aquellas personas que han sobrevivido suicidios les han dicho lo mismo. Cuando regresemos después de la pausa, ya volvemos. Yo te...